Este video apenas es el inicio de la trilogía que hemos preparado para ustedes sobre un personaje tan odiado y querido por muchos mexicanos. Hijo de una familia muy numerosa, donde los 8 hermanos terminaron metidos en el boxeo, pero solo uno se hizo estrella. Saúl El Canelo Álvarez es por mucho en estos momentos el boxeador más famoso de México y quizá del mundo, y también quien tiene una de las historias más polémicas del orbe, que conjuga la pobreza, el esfuerzo, la dedicación, el momento, la palanca, la explotación, la euforia por la fama, el pleito legal, el agrandamiento, la traición, la egolatría y sobre todo la ambición de alguien que empezó siendo nadie, que se acomodó gracias a un político y que logró, gracias a la televisión, una fama que ahora es exponencial. Aquí trataremos cómo Televisa lo creó y cómo algunos políticos lo explotaron e hicieron negocio. Le llenaron la cabeza de fama y de cómo hasta le consiguieron una novia para llevarlo al estrellato que, cegado por la fama, el dinero y la ignorancia, pensaba que ya había alcanzado el éxito gracias a una serie de bultos acabados que terminaron mordiendo el polvo ante un pugilista joven con hambre de gloria pero con cero credibilidad. Es por eso que hoy te presento El Canelo Álvarez, un subproducto de Televisa. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. Para entender lo que sucede actualmente con este boxeador amado por muchos y odiado por otros muchos mexicanos, necesitamos rebobinar el recuerdo. Entender qué es lo que ha pasado por la mente de este personaje desde que era un mocoso. Es cierto, no hay objeción que el Canelo hoy en día es el boxeador más famoso de México, en tiempos donde hay muy poca credibilidad en el box. Aún así, toda esta fama no llegó por su estilo de boxeo, sino por todo el aparato mediático que recibió de joven, mismo que detallaremos con anécdotas en este video. Saúl Álvarez siempre ha sido y será un tipo introvertido, al que le cuesta mucho hacer amigos. Además, hay que sumarle que desde que tenía 7 años, su hogar estaba totalmente fracturado. Hubo un tiempo que su papá abandonó a su madre y a sus 7 hermanos a su suerte. Pero antes de eso, tenía 5 años de edad. Sus consanguíneos y él salían a la calle a ayudar a su padre a vender paletas de la Michoacana en Los Reyes, Michoacán, en los camiones o en las calles. El dinero no alcanzaba y la presión familiar era tanta que sus padres, quienes realmente son primos, tuvieron que irse a Juanacatlán, Jalisco. Allí, cuando llegó a la edad de 7 años, sus padres se separaron. A eso se le sumó que en la escuela, de tanto bullying que le hacían, empezó a pelear, pues le ponían apodos como el Pecoso, el Lechoso, el Jícama con chile, el Cerillo, el Canelo, y además hicieron que se defendiera. Como era un gallito, empezó a ganarse el respeto de sus compañeros y terminaron por dejarle de molestar. Sin embargo, la infancia de este personaje navegó en la desdicha, con una familia disfuncional, luego de fracasar, sin dinero y con muchas bocas que mantener. En su mente estaba en algún momento ganar dinero para cuidar de su mamá y hermanos, pero sin tantas opciones, optó por tomar los guantes de box, mismos que su hermano, al verle pelear, se los regaló. Desde allí, el Canelo empezaba su incipiente carrera en el terregoso mundo del box. El Canelo tenía broncas con la hiperactividad. No podía estar quieto en un solo lugar y esas energías las disipaba cuando se subía al ring a practicar. Él es el vivo ejemplo de cómo centrar y traducir las frustraciones, las ideas o la forma de ser en un deporte como el box, siendo así una terapia funcional. Fue así como su hermano Rigoberto, alias el Español, lo entrenó de niño. Ese mismo hermano, años más adelante, sería señalado por tener un negocio de autopartes robadas en Guadalajara. Santo Saúl, como es realmente su nombre, comenzaba a desquitar sus energías en el deporte, nada mal. Pero al ver que las broncas con sus padres y hermanos se agudizaban, decidió encerrarse en su mundo. A los 14 años, el chico ya pegaba duro, entrenaba y era muy constante, pero tenía una bronca. Le gustaba comer mucho y la disciplina en el box exige alimentarse bien y adecuadamente. Canelo tuvo que entenderlo, pero de morro le daba igual. Aún así, en 2004 ganó la medalla de plata por el campeonato juvenil en Sinaloa y en 2005 el oro en la Olimpiada Juvenil de ese año. Al ver los logros, pensó que sería sencillo ascender, además de que tras el hito, el gobierno de ese entonces le había prometido una beca para que pudiera trasladarse y estudiar, pero ese dinero nunca llegó.
Según el Canelo, se lo robaron los políticos y tuvo que sortear más baches para llegar a ser boxeador profesional. En la oscuridad de la soledad, Álvarez, a pesar de entrenarse, nadie quería pelear con él, pues de chavito y todo, se empezaba a decepcionar porque todo lo rechazaban. Nadie quería enfrentarse al medalla de oro nacional, hasta que a los 15 años, por fin, hizo su debut de la mano de su manager, el Chepo Reynoso, en Tonalá, Jalisco, donde derrotó a Abraham González por nocaut técnico en el cuarto episodio. En ese combate hizo clic con los asistentes, mismo clic que lo llevaría a ser explotado más adelante y de donde empezaría esta serie de claroscuros y decepciones rumbo a un estrellato sintético. Cuando el Canelo apenas empezaba en las arenas más humildes del país, el estar acostumbrado a ganar por nocaut quizá no fue buena opción, pues en automático pensó que no existen rivales de peso que le pudieran hacer daño. En el 2007, cuando tenía casi los 17 años de edad, le tocó enfrentarse a un púgil que también ya llevaba rato haciendo carrera. Cristian Solano fue la primer pelea que le tocó irse hasta los 10 rounds, ganando por decisión dividida. Desde ahí se dio cuenta que no sería nada sencilla la carrera, menos cuando el dinero empezaba a llegar. Sin embargo, en cada arena que se presentaba, su fama empezaba a crecer y con ella su ambición. Justo cuando este empezó a manejar peleas de 10 rounds, el promotor y ex representante del Canelo, Rafael Mendoza, se hizo cargo de su carrera a petición del Chepo Reynoso, el cual le había pedido promoverlo. Este se movió y quiso llevarlo a su ritmo, pero el Canelo, entre más ganaba peleas y fama, más quería boxear. En 2008 saltó por fin hacia Estados Unidos, donde All Star Boxing llevó algunas de sus peleas y con ayuda de Golden Boy Promotions se programó el debut en el Casino Morongo en California contra un experimentado Larry Mosley, el cual derrotó por decisión unánime. En esos momentos, Mendoza ya tenía 2 años de haber hablado con gente de Televisa para promoverlo. Precisamente en 2007 se había reunido con Alberto Sosa y Daniel Ramírez, director de Televisa Deportes, quienes tenían la encomienda de regresar al ruedo a la televisora en el deporte del boxeo, el cual se había quedado en el olvido para ellos. Y como enfrente en TV Azteca ya estaba creando un ídolo de la mano de Chávez Jr. Estos no se quisieron quedar atrás. Mendoza ya les había comentado sobre un chico de Guadalajara que venía en ascenso, con carisma y que si se sabía llevar, seguro superaría en rating al hijo de la leyenda. Luego de eso, a Mendoza le presentaron a Ricardo Pérez Teuffer, director de eventos especiales y deportivos de Televisa en ese momento. Con él llegaron al acuerdo de darle seguimiento al Canelo y poniéndole todos los reflectores del mundo. Estaban cocinando a la estrella, inclusive en la pelea ante el argentino Carlos Herrera en 2009, conocería a la conductora parte del plan del catálogo para encumbrar a su nuevo Frankenstein. Sin embargo, luego de noquear al colombiano, aún en ascenso Raúl Pinzón, quien en ese momento tenía 19 victorias y un revés apenas en el primer round el 5 de diciembre del 2008, las cosas para el Canelo tuvieron un punto de inflexión. Luego de eso, vinieron knockouts en México ante Antonio Fitch, el dominicano Eury González, Michael Rosales, el brasileño Jefferson Luis, el ruso Kusev y el argentino Carlos Herrera. Todos ellos con mayor edad que Canelo y en la curva de descenso de sus carreras. Le dieron más popularidad al joven tapatío. No fue hasta diciembre del 2009 cuando todo cambió y entró Televisa al ruedo de manera oficial. Sin embargo, estos ya habían quedado de acuerdo en ocuparlo para embellecer los logros de un político priista. Todo eso sucedió el 5 de diciembre del mismo 2009 en Tepic, Nayarit. Todo estaba previamente bien calculado. El Chepo Reynoso había tardado en vendar las manos del Canelo a propósito, a la espera de que llegaran las cámaras de TV para grabar todo su ritual, y con ellas entraría a escena el entonces presidente municipal de Tepic, Roberto Sandoval Castañeda, quien buscaba ganar puntos entre la gente para ser votado como gobernador en los próximos comicios del 2011. En esa noche entró al vestidor del Canelo con amigos, mujeres y demás parentela, los cuales no dejaban de tomarse fotos con la nueva estrella de Televisa. Esa noche, el Canelo empezaba a probar ese huracán de fama, el cual es muy difícil de dejar y desprenderse.
Lo más interesante es que el entonces alcalde no solo fue a tomarse fotos y a llevar al Canelo a la capital nayarita para que el supuesto pueblo disfrutara una pelea de box, sino que también fue copromotor de la pelea, la cual estuvo cerca de cancelarse gracias a que este político no había depositado su parte, alrededor de $500,000. A pesar de eso, al Chepo Reynoso no le importaba, pues en esos días previos a la pelea los habían tratado como reyes y lo de menos era concentrarse en la batalla, sino disfrutar de los lujos que el político podía ofrecerles. Precisamente en esa pelea, el Canelo no ganó mucho dinero, pues el político les había dicho que tenían que rebajar los boletos para que el pueblo, entre comillas, pudiera acceder al auditorio. La taquilla vendió 3 millones de pesos y la mayor parte del dinero se quedó en los bolsillos del político. No obstante, en aquella ocasión, el Canelo Álvarez anduvo haciendo una especie de campaña con Roberto Sandoval, quien lo llevó a inaugurar calles, ensalzando al político, quien desde ese entonces empezó a subir en popularidad con la gente. Poco más de un año más tarde, sería gobernador de Nayarit. Pero todo eso tiene explicación, pues desde 2007 Sandoval adoptó a Canelo y le patrocinó algunas de sus peleas. Supuestamente lo quiere como a un hijo, a tal grado de que años después sería invitado al bautizo de sus hijos, y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos vincularía al boxeador con el lavado de dinero de su padrino y los nexos con la maña. No obstante, Canelo se codearía con diversos políticos del PRI, entre ellos Roberto Borge y Enrique Peña Nieto. Cuando la fama llega, ya no la quieres soltar, porque el dinero envenena el alma y destruye la vida si no la sabes manejar. Y hablamos de destrucción mental y del entorno. Sin embargo, hay entes como el Canelo Álvarez, los cuales no necesitan de relacionarse con la gente, que son introvertidos, por lo que destruir su entorno de amistad les da igual. Justamente en la pelea ante Carlos Herrera en 2009, la edecán, conductora y ex Miss Universo 2003, Marisol González, quien fuera parte del catálogo de mujeres de la televisora, conoció al boxeador más de cerca, porque ella era la encargada de marcarle sombra. Realmente nadie creía eso. Todo estaba estrictamente en el libreto de telenovela que tenían preparado para el boxeador, quien ya estaba más que enculado con los políticos y el dinero. Solo faltaba la mujer. Durante todo el 2010 y parte del 2011, la pareja que se llevaba todos los reflectores de la farándula era Marisol y el Canelo. Para todo en Televisa era Saúl el Canelo Álvarez, quien poco a poco empezaba a desfilar por los sets de la televisora. Justamente en la pelea en Nayarit contra el estadounidense Leonardo Tainer, Santos Saúl ya tenía un contrato firmado con Chapultepec 18 de $250,000 por mes, al menos por 4 años, siendo un contrato de exclusividad para que este no se presentara con ninguna otra televisora. Durante ese tiempo, el contrato establecía que además de eso, tendría que aparecer en programas de TV, noticieros, telenovelas de moda, o si se necesitaba como invitado para una entrevista, se le daría una cantidad adicional a ese pago mensual. Según el ex-manager Rafael Mendoza, comentó que era la primera vez en ese entonces que Televisa le pagaba esa cantidad a un boxeador, pues solo lo hacía con artistas en ascenso y no con un deportista de esa disciplina. Cabe señalar que el Canelo en esos momentos puso a Televisa de nueva cuenta en la órbita del boxeo, y fue ahí donde empezaron a catapultarse ambos. Tanto Televisa, que ganaba millones por las peleas del joven pecoso, además de tener un reflector insaciable. El Canelo era el nuevo juguete de Televisa, la cual proyectó hasta el cansancio, a pesar de que en esos momentos la mayoría de los oponentes que le tiraban al ruedo eran unos viejos y polvosos sacos de papas, a los que en su mayoría terminó mandándolos a la lona por la vía del cloroformo. De hecho, hay que resaltar que Televisa ponía las fechas de las peleas. Para ellos, la ganancia estaba en los días más importantes para el nacionalismo de los mexicanos en México y en Estados Unidos, por los que para ellos era importante realizar las contiendas el 5 de mayo, fecha muy reconocida y festejada por los mexicanos residentes en la Unión Americana, y entre el 14 y 18 de septiembre en México por la conmemoración de las fiestas patrias.
Las peleas que Televisa arregló para esas fechas fueron el 1 y el 5 de mayo ante José Miguel Cotto en 2010 y Shane Mosley en 2012. En septiembre fueron más, ante Carlos Valdomir el 18 de septiembre del 2010, Josecito López el 15 de septiembre del 2012 y la única que ha perdido ante Floyd Mayweather Jr. el 14 de septiembre del 2013. En 2013, y antes de la derrota de Canelo con Floyd, este era la estrella del Canal de las Estrellas, era el galán, el más carismático, el mejor libra por libra del mundo. Había dejado el anonimato para siempre para convertirse en el foco de atención de todo México. Sin embargo, todo ese circo televisivo fue muy cuestionado. A pesar de que el Canelo ganaba y noqueaba, no convencía. Muchos expertos en la materia creían que los resultados de este pugilista solo eran de relleno y ya, pues siempre competía contra boxeadores apagados en la curva descendente de su carrera y próximos al retiro. Al Canelo le hacía falta pelear contra quien en ese momento era el rival a vencer, Floyd Mayweather Jr., quien esa noche del 14 de septiembre del 2013 se subió al ring e hizo pedazos al mexicano mostrando todas las carencias boxísticas del joven pelirrojo, quien nunca supo detener la velocidad del norteamericano, quien se dio un festín y aplicó jabs que entraban sin problemas en la cara del mexicano haciéndolo ver lento y manipulándolo como un muñeco de trapo. La pelea superó los 41 puntos de rating, un equivalente a 45 millones de espectadores en el mundo. Televisa culminaba el super experimento que le daba millones en la bolsa a cambio de una bicoca y mucha fama. Pero despejaba las dudas. La credibilidad del Canelo solo fue un espejismo, su calidad también. El Frankenstein de Televisa se caía a pedazos y los problemas entre estos dos apenas comenzaban. Retomando el tercer punto, hay que mencionar que el Canelo estuvo envuelto en el ojo del huracán por la relación que tiene con Roberto Sandoval Castañeda. De hecho, su carrera estuvo ligada a este político, quien terminó señalado por lavado de verdes y de vínculos con la maña por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En 2019 explotó toda esta bomba, pues el Canelo estaba asociado con el político en la Fundación de Rehabilitación Infantil con Quimioterapia AC, que se estableció en 2007 justamente cuando el político tenía mucho dinero en juego en la carrera del boxeador y quien habría aportado alrededor de $1 millón en la creación de esa fundación para la compra de instalaciones, además de aportar recursos para los becarios de dicha asociación civil. Cabe señalar que desde 2011 hasta 2017, sexenio de Roberto como gobernador, tuvo muy metidas las manos en la carrera del boxeador, a tal grado de hacer un pacto de amistad donde el Canelo supuestamente le habría cedido el 11% de las ganancias de sus peleas. Ese acuerdo habría sido notariado y registrado como una sociedad anónima ante la Secretaría de Hacienda. Lo más interesante es que si eso se dio, el exgobernador y hoy prófugo de la justicia llegaría a acumular una fortuna de $1,296 millones gracias al boxeador. Solo por un acuerdo de amistad que fijaron ambos desde que el Canelo ganó su primer millón en 2011 en la Plaza de Toros ante Kermit Cintrón. Pero muchos se preguntan cómo es que del 11% pactado el hoy delincuente pudo acumular tanto dinero solo por su amistad. Solo hay que echarle la cuenta a las bolsas más chonchas que el Canelo ganó. Del milloncito se le suman los 9.4 melones contra Mayweather, los 30 millones que le ganó en 2017 a Chávez Jr., los 13.3 millones que sacó de Amir Khan, los 55 melones por las peleas de Golovkin y los 35 de Kovalev. Suman 143.7 millones, de los cuales 15.8 millones son para el político, más los 49.5 millones de verdes, producto de los 450 millones por los derechos televisivos de DAZN. Lo cual, todo eso suman los más de $1,000 millones que el político ganó, todo gracias a la amistad del Canelo. Este es el Canelo Álvarez, quien pasaría de ser un experimento casi fallido a un exitoso proyecto millonario. Un chico que nació en la pobreza y que al ver tanto dinero, fama y mujeres, deslumbró más su ambición por seguir ganando todo lo que llegara. Televisa lo encumbraría y pronto explotaría la bomba entre ambos, dejando al boxeador a una deriva la cual sabría sortear para conjugar los negocios con su avaricia por el poder y la fama.
Pero eso lo dejaremos para el siguiente capítulo. Es por eso que yo te pregunto, ¿en sus inicios el Canelo mostró buena técnica de boxeo? ¿O solo cumplió con ser el títere de la TV para lograr riqueza y fama? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides de suscribirte al canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.